Buenas tardes a todos. Mi nombre es Javier Peña, vuestro profesor de las asignaturas del ámbito científico-tecnológico de grado de nivel 2. Vamos a ver los primeros temas de nivel 2 en la primera clase virtual de la semana del 11 al 15 de noviembre y vamos a pasar a estudiar los tres primeros temas de matemáticas, los dos primeros temas de ciencias naturales y el primero de los temas de tecnología. Vamos a empezar con la asignatura de tecnología, cuyo tema 1 trata acerca de los documentos técnicos necesarios para la elaboración de un proyecto. Las características del proyecto tecnológico fundamentalmente son tres. La primera es que un proyecto tecnológico es temporal, con un comienzo y un final definidos. La segunda es que da lugar a productos, servicios o resultados únicos. Y la tercera es que tiene una elaboración gradual, por lo que se desarrolla paso a paso. Las partes especializadas o documentos del proyecto son tres: una memoria y sus anexos, los planos y un presupuesto, que pasaremos a desarrollar en próximas diapositivas. Pero antes me gustaría comentaros cuáles son las etapas principales de un proyecto de investigación. Un proyecto tecnológico, perdón. En las primeras etapas es cuando surge una idea. Esta idea puede surgir por varias razones. Una, porque existe alguna necesidad, porque queremos mejorar unas condiciones actuales o porque queremos completar proyectos anteriores. Las segundas etapas es identificar el problema que queremos resolver, identificando para ello los fines y objetivos y los recursos, medios e instrumentos de los que disponemos. En tercer lugar, las terceras etapas es la formulación o presentación de la memoria técnica, poniendo por escrito todo lo acordado. La cuarta de las etapas es la ejecución del proyecto, para lo que se pone en práctica la planificación llevada a cabo. Y la quinta y última etapa es la evaluación. Es la etapa final del proyecto tecnológico en la que es revisado y valorado. Los documentos técnicos necesarios para la elaboración son fundamentalmente tres, como he comentado anteriormente, y ahora vamos a desarrollarlos un poco. El informe técnico suele tener los siguientes apartados: una portada, un índice, un glosario donde se suelen enumerar los términos más complicados o que sean difíciles de comprender, un cuerpo de informe donde se desarrolla el proyecto y unos anexos donde podemos meter información adicional. El segundo de los documentos son los planos, que consisten en la representación gráfica de todos los elementos del proyecto y las relaciones que existen entre ellos. Y por último, el presupuesto, donde se presenta la variación económica del proyecto teniendo en cuenta las materias primas, la mano de obra, los materiales indirectos, los suministros, y debe ser completo, claro y conciso. Otros elementos oportunos podrían ser una memoria económica que tenga en cuenta otros factores no incluidos en el presupuesto, como los costes de mantenimiento y la amortización, un estudio de mercado para poder obtener información del consumidor del producto y del propio mercado, o documentación legal, documentos que por lo general se dirigen a la administración pública, como pueden ser licencias, pago de impuestos o tasas. Pasando a la asignatura de matemáticas, vamos a estudiar los tres primeros temas del bloque temático 1, que son los números racionales, los radicales sencillos y las operaciones combinadas. Los números racionales son aquellos que pueden representarse como el cociente de los números, se denominan con la letra Q e incluyen todos los números naturales denominados como n y enteros que se denominan como z. Aquí podéis ver tres ejemplos de números racionales, que son números fraccionarios: 1/3, 2/5 o 5/3. Es importante recordar que en toda proporción, ya que vamos a hablar de números racionales que fundamentalmente son conocidos como números fraccionarios, el producto de los medios es igual al producto de los extremos. De esta forma, en este ejemplo que tenéis aquí, A partido por B es igual a C partido por D, es decir, una igualdad de dos fracciones, donde A por D es igual también a C por B. A por D, que serían los extremos, es igual a B por C, que son los medios.
¿Cuáles son los tipos de fracciones o números racionales que existen? Bueno, pues una fracción puede ser propia si el numerador es menor que el denominador. En este caso, su valor estará comprendido entre 0 y 1. Puede ser también impropia si el numerador es mayor que el denominador, en el caso en el cual el resultado es mayor que 1. Puede ser también un número mixto, que está compuesto por una parte entera y otra fraccionaria. Este tal vez sea el más complicado y os he puesto aquí un ejemplo numérico. Si partimos de 58/45, 58 partido de 45, que es una fracción, se podría descomponer este 58 como 45 más 13. Ambos términos divididos por el 45. Pero 45 entre 45 nos da la unidad. Por lo tanto, 58/45 se podría descomponer como 1, que proviene de 45 entre 45, más 13 entre 45. Otro tipo de fracciones es la unitaria, cuando el numerador y el denominador son iguales y por lo tanto su valor es 1. Otra fracción son las decimales, cuando el denominador es una potencia de 10. Y otro tipo de fracción son las equivalentes, que consisten en dos fracciones con el mismo valor, pero con distinto numerador y denominador. Como ejemplo, pues tenéis aquí 1/3 y 2/6. La simplificación de fracciones tiene como objetivo obtener una fracción equivalente a la inicial, pero con números más pequeños. También es de vital importancia la reducción de fracciones a un común denominador, porque en la mayoría de los casos, cuando se realizan operaciones con fracciones, sus denominadores son distintos. Para ello, realizamos el cálculo del mínimo común múltiplo, cuyas iniciales son MCM. Para lo cual hay que hacer dos etapas. La primera de ellas es descomponer todos los números de los denominadores en factores primos y calcular el producto de todos los factores primos comunes y no comunes. En este caso, cuando dos factores primos están repetidos, se elige el mayor número de veces en el cual aparece repetido. Una vez tengamos esto en cuenta, para realizar la suma de fracciones, si tiene el mismo denominador, se suman los numeradores y se deja el denominador común. Y si tienen distinto denominador, lo primero que hay que hacer es reducir los denominadores al denominador común con el mismo común múltiplo y luego sumar los numeradores con el cálculo respectivo. Los números irracionales están formados por todos los números decimales o que tengan parte decimal con infinitas cifras no periódicas. No se puede representar por el cociente de los números enteros. Por ejemplo, el raíz de 2 es igual a 1,41, 42, 13,56 o el número pi, que es 3,141592. Son distintos de q, que es lo que representa el número racional. En el tema número 2 vamos a tratar este tipo de números, también denominados como radicales sencillos, que es más conocido como una raíz cuadrada. Para la simplificación de radicales, reduciremos a factores primos y radicando, que es el número que contiene la raíz, pudiendo simplificar los exponentes del radicando y el factor de la raíz cuadrada. Si el radicando tiene un exponente menor que el índice del radical, no se puede sacar fuera de la raíz y por lo tanto no se puede simplificar. Sin embargo, si el exponente es mayor que el índice de la raíz, se divide el exponente por el índice. El cociente obtenido es el exponente del factor fuera de la raíz y el resto que se obtiene de esa división será el exponente que posee el radicando dentro de la raíz. Para introducir factores de fuera a dentro de la raíz es el proceso inverso a la extracción de factores y se lleva a cabo elevando el factor que se quiere introducir a una potencia igual al índice que tiene la raíz. Para realizar la suma y resta con radicales, si dos o más radicales poseen radicales semejantes, es decir, de igual índice e igual radicando, la suma o la resta es directa. Por ejemplo, en este caso tenemos raíz de 3 con la raíz cuadrada, en ambos casos con el índice 2 y el radicando 3. La resta es directa, es decir, hay que hacer la diferencia de 5 menos 3, obteniendo el valor de 2 y manteniendo la raíz de 3. Para hacer el producto de radicales, si los radicales son de igual índice, se deja el índice y directamente se multiplican los radicandos. Por ejemplo, raíz de 3 por raíz de 3 será igual a la raíz de 3 por 3, es decir, la raíz de 9.
Si son de distinto índice, se reducen a un índice común y posteriormente se realiza el producto. En el caso de la división, si tienen el mismo índice, se dividen directamente los radicandos. Pero si los índices son distintos, lo primero que tendremos que hacer será reducirlos a un índice común y luego dividir los radicandos. Para calcular la potencia o la raíz de un radical, la potencia de un radicando se eleva esa potencia al radicando, dejando el índice de la raíz que tenía de índice. Para hacer la raíz de un radical, realizamos el producto de ambos índices de las distintas raíces. Las operaciones combinadas, que es el tema número 3 y el último que vamos a tratar de matemáticas en esta clase virtual, son aquellas en las que aparecen varias operaciones aritméticas a resolver. Para ello, debemos recordar cuál es la jerarquía de las operaciones combinadas. El primer paso sería pasar a la fracción los números mixtos y decimales. En segundo lugar, calcularemos las potencias y raíces. En tercer lugar, efectuaremos las operaciones que aparecen dentro de paréntesis, corchetes y llaves. En cuarto lugar, efectuaremos los productos y los cocientes. Y por último, las sumas y restas, por orden de prioridad. Hay que recordar que un signo negativo delante de un paréntesis cambia el signo de todos los términos que tiene dentro al intentar quitar el mismo, mientras que un signo positivo no altera el signo de los términos que contiene dentro del paréntesis. Si realizamos operaciones sin paréntesis, primero se realizan las potencias por tener mayor prioridad. Luego se llevan a cabo los productos y los cocientes, en el orden que los encontramos de izquierda a derecha, ya que tienen la misma prioridad. Y por último efectuamos todas las sumas y restas. En el caso de que sean operaciones con paréntesis y corchetes, lo primero que daremos serán las potencias, los productos y cocientes de los paréntesis. Luego, las sumas y restas dentro de los paréntesis. El tercer paso sería realizar operaciones dentro de los corchetes, para lo cual ya podríamos intentar cambiar por paréntesis los corchetes, porque en este punto ya no tendremos paréntesis. Y por último, multiplicaremos, restaremos y sumaremos. Vamos a ver los dos temas de ciencias de naturaleza. El tema 1, que serán las estrategias del trabajo científico, y el tema 2, que será la valoración de las aportaciones de las ciencias de la naturaleza. Las características del trabajo científico es que es un trabajo planificado de antemano con unos objetivos iniciales y se deben obtener unas conclusiones. Se suele realizar para buscar soluciones a determinados fenómenos. Se parte de conocimientos previamente existentes, tiene un carácter cuantitativo si toma de ciertas magnitudes o cantidades, y cualitativo si estudia cualidades de un fenómeno. Se obtiene una serie de resultados y es como una asistencia de equipos multidisciplinares, donde cada investigador es especialista en una disciplina. Antiguamente, un investigador era especialista en más de una disciplina, pudiendo trabajar él solo en una investigación. Las fases del protocolo del método científico son fundamentalmente 5. La primera de ellas es la observación, que debe ser objetiva y se puede llevar a cabo de forma directa o indirecta. La segunda será la formulación de una o más hipótesis. Para ello hay que reunir la información, compararla, dar posibles explicaciones, escoger la explicación más probable y formular una hipótesis. La tercera fase será la experimentación, con la que podremos confirmar si la hipótesis es cierta o demostrar que es falsa. En el caso de demostrar que es falsa, volveríamos al paso número 2 y volveremos a estudiar la información recopilada para dar otras posibles explicaciones, escoger otra forma más probable o posible y formular una nueva hipótesis. En cuarto lugar sería el análisis de los resultados obtenidos a través de datos, representaciones gráficas o fórmulas. Y por último, el establecimiento de una o más conclusiones, que por lo general se suele realizar escribiendo un artículo o informe. Las características de este informe es que debe ser objetivo y preciso, y suele contener estas partes: una portada, un resumen, una introducción, un método y material utilizado, unos resultados o discusión de resultados, unas conclusiones, una bibliografía y unos agradecimientos.
Respecto al tema 2, que consiste en la evaluación de las aportaciones de las ciencias de la naturaleza, cuando hablamos de ciencias de la naturaleza nos referimos a la biología, a la física, a la química y a las matemáticas. Y los tipos de investigación fundamentalmente son dos. Una básica, que consiste en conocer el porqué de las cosas, y una aplicada, donde se utilizan los conocimientos en provecho de la sociedad, para aplicarlos en provecho de la sociedad. Las aportaciones de las ciencias, por ejemplo, se puede decir que la biología ha realizado estudios de genética o campos de la sanidad. La química ha realizado desarrollos en la industria, dando lugar al desarrollo de nuevos materiales como plásticos o polímeros. Y la física en el campo de la tecnología, desarrollando vehículos de locomoción, etc. Y por último me gustaría hablar de desarrollo sostenible. Su justificación proviene del hecho de tener unos recursos naturales limitados, por lo que las condiciones para llevar a cabo un desarrollo sostenible son fundamentalmente tres. Que ningún recurso puede ser utilizado a un ritmo superior de su generación, ningún contaminante podrá producirse a un ritmo inferior al que puede ser reciclado y ningún recurso no renovable deberá aprovecharse a mayor velocidad de la necesaria para sustituirlo. Con esto doy por finalizados los dos primeros temas de ciencias naturales y la primera clase virtual. Si tuvierais cualquier duda al respecto, no olvidéis que podéis poneros en contacto conmigo por correo electrónico o, si lo deseáis, podéis concertar una cita para una tutoría personal. Bueno, pues un saludo y nos vemos la semana que viene.